viabilidad técnica y económica de la valorización de salmuera y la depuración con microorganismos bioelectroquímicos. Es un seminario muy preciso, muy concreto en abordar unos temas a nivel de prospectiva, y nos acompañan a nivel de ponentes la doctora Noemí Melián, profesora asociada actualmente en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y perteneciente al Departamento de Energía de Procesos. Ella nos va a dar pues una breve pincelada y también actualización de los conceptos de las tecnologías emergentes en desalación, que es una línea de trabajo que actualmente tenemos dentro de la plataforma de desalación DesalPlus Living Lab, en la que están adscritos las dos universidades públicas canarias, PLOCAN, la Agencia Canaria de Investigación y el ITC. Y después contaremos con dos ponencias de bastante interés. Una a cargo de Belén Gutiérrez, la doctora Belén Gutiérrez, que pertenece al área de I+D de la empresa INIMA, que nos va a hablar de sus experiencias con instalaciones a nivel demostrativo de recuperación de energía a partir de salmuera de plantas desaladoras. Y por otro lado, con don Víctor Monsalvo, que actual responsable del área de coeficiencia en el departamento de I+D de FCC Aqualia, que nos va a hablar de un proyecto del marco H2020 que actualmente está operativo, proyecto MIDES, que nos va a hablar sobre la desalación microbiana para producción de agua potable con baja energía. Terminaríamos el evento con un turno de preguntas, de debate, algunas reflexiones sobre este tipo de tecnologías emergentes, y esperamos que pues, estos temas sean de interés y que podamos tener un debate productivo. Simplemente para aquellos que no conozcan esta plataforma de vigilancia tecnológica que tiene operativa el Gobierno de Canarias, se enmarca dentro de la Consejería de Turismo, Industria y Comercio, y en esa parte industrial es donde el ITC, el Instituto Tecnológico de Canarias, tiene el encargo de dinamizar la prospectiva y la vigilancia tecnológica de tres sectores estratégicos para Canarias, como son la biotecnología, el agua y la industria agroalimentaria. En esos tres sectores, especialmente en el del agua que hoy nos reúne, el ITC está haciendo una labor exhaustiva de identificar, buscar y analizar toda aquella información de utilidad en esos tres sectores para difundirla con criterio selectivo, es decir, solo dar aquella información que realmente puede tener valor para los actores del sector en Canarias, y también ayudamos a orientar en que todas esas líneas de innovación y de prospectiva que podamos identificar puedan realmente llevarse a aplicación dentro de Canarias. Tenemos una red de contactos y de actores bastante intensa, con tanto la administración pública como centros de investigación, empresas y sociedad. Y la verdad que llevamos pues 3 años de trabajo con esta plataforma de vigilancia tecnológica y nos está dando bastantes frutos a nivel de captar iniciativas, proyectos y socios que permitan incrementar el conocimiento y la innovación en Canarias. Les invito a todos aquellos que deseen participar y unirse a esta plataforma, pues a través del Observatorio Industrial de Canarias, ahí tienen toda la información para poder sumarse. Nosotros en la parte de agua, aparte de estar analizando todas las innovaciones del sector y todos aquellos avances que veamos que son de interés para Canarias, los divulgamos y estamos generando unos boletines cada cierto tiempo, al año aproximadamente 5 o 6 boletines, donde hacemos una síntesis de toda esa información para que los usuarios de la plataforma tengan acceso a ella y puedan seguir profundizando si están interesados. Bueno, sin más, le voy a dar turno a Noemí, primera de nuestras ponentes, para que ella nos haga su primera intervención sobre la parte de emergentes y la línea de trabajo que estamos llevando en uno de los proyectos europeos actualmente que tenemos dentro de la plataforma de DesalPlus Living Lab. Cuando quieras, Noemí. Bueno, mi nombre es Noemí Melián y actualmente trabajo como profesora asociada en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, pero también como investigadora en un proyecto MAC europeo denominado como E5D, que veremos en esta presentación. Y en este webinar pues voy a poner en relieve las oportunidades que presenta la ósmosis por presión retardada en el aprovechamiento energético de la salmuera, que es el principal residuo que se genera en las plantas desaladoras de agua de mar.
en 7 apartados. En primer lugar, veremos qué es una tecnología emergente y cuáles son las tecnologías emergentes más sonadas en el ámbito de la desalación de agua, y destacaremos algunas alternativas para el aprovechamiento energético de la salmuera. Y en este contexto veremos las actividades que se está desarrollando dentro del proyecto E5D en este ámbito, para luego centrarnos en el fundamento de la ósmosis por presión retardada, los efectos de la concentración y, por tanto, las posibilidades para el aprovechamiento energético de la salmuera. Veremos una serie de prototipos para establecer una serie de conclusiones. Pues bien, la primera pregunta, ¿no?, a contestar sería: ¿qué es una tecnología emergente? Pues bien, una tecnología emergente puede definirse por 2 conceptos sencillos. El primero de ellos, o el primero, hace referencia a que se trata de una tecnología o una técnica moderna, y el otro hace referencia al estado en el que se encuentra esta técnica o tecnología, y es que se encuentra a los inicios de su nivel industrial. En esta figura podemos ver esa evolución del grado de madurez de las tecnologías, desde su enfoque a escala de laboratorio hasta ese salto a nivel comercial. Y en ello, pues aparecen una serie de tecnologías emergentes que se pueden aplicar en el ámbito de la desalación de agua. Procesos de membrana como la ósmosis directa, la deionización capacitiva o la ósmosis por presión retardada. Si bien la ósmosis por presión retardada es capaz de desalinizar, su principal propósito ha sido, pues, la generación de energía, y por tanto ahí tiene una aplicación directa para el aprovechamiento energético de la salmuera. Existen otros procesos térmicos, ¿vale?, denominados también como tecnologías emergentes en desalación, como es la destilación con membranas, la absorción y la pervaporación, así como otros como las celdas de desalación microbiana, que permite el aprovechamiento energético de la biomasa generada. En el proyecto E5D, acrónimo de Investigación e Innovación hacia la Excelencia en Eficiencia Tecnológica de Energías Renovables, Tecnologías Emergentes y Economía Circular en Desalación, estamos desarrollando una actividad en este ámbito, y es el desarrollo de una base de datos del know-how alcanzado en el ámbito de las tecnologías emergentes. El objetivo principal de esta base de datos es crear una herramienta de trabajo para fomentar la competitividad y reducir así las brechas entre el conocimiento y el grado de madurez de esta tecnología, por lo que hacemos un llamamiento a través de esta vía para captar información de todo lo que se esté haciendo en el ámbito de las tecnologías emergentes. Pues bien, con respecto a la ósmosis por presión retardada, que es el tipo de tecnología emergente que me gustaría hoy dar a conocer, es una tecnología que tiene potencial de aprovechar el gradiente de salinidad entre 2 soluciones, una muy concentrada y otra más diluida, para generar electricidad. En este proceso, pues, se produce un transporte neto de agua desde la solución menos concentrada a una solución más concentrada, que en este caso se encuentra presurizada. Este movimiento de agua a través de una membrana semipermeable que permite el paso de agua pero no de sales, genera un permeado que se encuentra presurizado, y es la despresurización de este permeado en una turbina lo que permite generar energía. En este sentido, cuanto mayor sea el gradiente de salida, es decir, la diferencia de concentraciones entre ambas corrientes de alimentación, mayor será la presión acumulada, y de ahí surge, pues, su aplicación para la salmuera. Inicialmente, los primeros estudios se aplicaban directamente a la generación de electricidad utilizando agua de mar y agua de río, pero se ha visto ahora que a medida que aumenta esa diferencia de concentración, aumentan las posibilidades de esta técnica. ¿Qué ventajas presenta esta tecnología en comparación con otras fuentes de origen renovable? Pues bien, las ventajas son que pueden operar 24 horas al día, ya que no se ve afectada por la variabilidad típica de los recursos renovables, como es el viento y la radiación solar, y es fácilmente escalable. En cuanto a las desventajas, es que es necesario disponer de forma simultánea de 2 corrientes de alimentación con el suficiente gradiente osmótico. Además, se trata de una tecnología no madura. Si bien, por ejemplo, la tecnología de las turbinas sí que es una tecnología madura que ha llegado a una curva de aprendizaje, no ocurre lo mismo con ciertos componentes de la ósmosis por presión retardada, como son las membranas específicas de PRO, es decir, de ósmosis por presión retardada, así como las densidades de potencia que se han alcanzado, es decir, cuánta energía podemos obtener por metro cuadrado de membrana. Asimismo, se plantean otros inconvenientes, como son el ensuciamiento de los elementos de membrana, lo que conlleva a exhaustivos
tratamientos tanto del agua de baja concentración como la de alta concentración. Estudios revelan que el potencial de esta tecnología puede alcanzar los 1.700 teravatios hora, lo que supone un 10% de la energía total producida en el mundo y por tanto puede contribuir de alguna forma al futuro del mix de energía renovable. Los efectos de la concentración en este tipo de sistemas es lo que posibilita el aprovechamiento de las salmueras procedentes de una estación desaladora de agua de mar. La PRO, cuando se hizo un estudio con diferentes concentraciones de corrientes de alimentación, se vio que se podían alcanzar eficiencias entre un 54 y un 56%, con densidades de potencia, es decir, la energía recuperada por unidad de superficie de membrana implantada, de hasta 40 vatios por metro cuadrado cuando se utilizaban salmueras de 240 gramos por litro. En el caso de una salmuera típica de una estación desaladora de agua de mar, que tenga un factor de conversión aproximadamente un 45%, 70 gramos litro, se pueden obtener eficiencias del 54% y densidades de potencia de 9 vatios por metro cuadrado. Aquí es importante recalcar que para que el proceso de PRO sea económicamente viable se deben alcanzar eficiencias, es decir, energía recuperada por unidad de superficie de membrana en torno a 5. Y en el caso de la salmuera con agua de baja concentración, como un agua residual, se superan esos valores. La primera planta piloto de generación de electricidad que funcionó bajo este concepto de PRO fue construida en Noruega en el año 2009 por la empresa Statkraft con el objetivo de producir 10 kilovatios. Sin embargo, solo se obtuvo 6 kilovatios y ha sido un valor relativamente bajo en comparación con la densidad de potencia media, ¿no?, que estaba en torno a los 3 vatios por metro cuadrado. Y hemos visto que la viabilidad económica de este tipo de sistemas debe alcanzar al menos los 5 vatios por metro cuadrado, por lo que el proyecto no se justificó y finalizó a finales del 2012. Pero la PRO recientemente se ha desarrollado con otros procesos de desalación, como por ejemplo un sistema híbrido de desalación salmuera de duración con concentraciones mayores, porque en el caso del prototipo anterior, no lo comenté, era para agua de mar y agua de río, por eso surgen estos nuevos sistemas híbridos. Y en este caso, pues, se alimenta la salmuera procedente de una planta desaladora con una corriente de alimentación de un efluente que puede ser del secundario o el terciario de una estación depuradora de aguas residuales para obtener un doble objetivo. Por una parte, obtener energía procedente de la salmuera y por otra parte reducir el impacto que supone el vertido de la salmuera, ya que se obtiene una salmuera con una concentración inferior. Así surge el primer prototipo híbrido de ósmosis inversa y ósmosis por presión retardada en el año 2017, prototipo de unos 500 metros cúbicos día de salmuera procedente de una estación depuradora de agua de mar y equivalente también a caudal de un efluente de un secundario de una estación depuradora de aguas residuales. En este caso se utilizaron membranas comerciales de 10 pulgadas y se obtuvo una densidad de potencia de unos 13,3 vatios por metro cuadrado, presurizando el agua de mar a unos 30 bar. ¿Esto en qué se traduce? Pues se traduce en un ahorro del 20% de la energía consumida en la estación desaladora de agua de mar. Aquí también con respecto a esa tecnología emergente y lo que hemos visto antes con respecto a la curva de aprendizaje de las tecnologías emergentes, se puede apreciar la potencia, ¿vale? Por lo que el desarrollo de módulos a escala comercial pues resulta ser indispensable para que esta tecnología avance. Para terminar, un poco de conclusiones finales. El desarrollo de los sistemas híbridos, ósmosis inversa y ósmosis por presión retardada, de acuerdo con este prototipo que hemos visto, lleva a la conclusión de que la PRO es un proceso aplicable en la recuperación de energía de salmuera procedente de las plantas desaladoras de agua de mar. En este sistema no solo se conjuga el aprovechamiento energético de la salmuera, sino también la reducción del impacto que supone el vertido de la salmuera. Es un proceso que puede ser aplicable a plantas existentes siempre y cuando se disponga de una corriente de agua dulce asociada a una estación desaladora de agua de mar. Sin embargo, aún queda mucho por hacer para conseguir que esta tecnología pase de escala prototipo a escala comercial.
Y bien, con esto pues doy por concluida Bien, la presentación en este. muy bien, Noemí. Aquí solo por aclarar hay una pregunta de Jaime Saguani que te pregunta si estás hablando de densidad de potencia o de energía cuando estás hablando del aprovechamiento con la PRO. Sí, de densidad de potencia en vatios producidos por unidad de membrana instalada. Vale, perfecto. Yo creo que queda aclarado. Vamos a continuar con las presentaciones previstas. Ahora le voy a dar el turno a Belén Gutiérrez, que como comenté antes, es responsable de proyectos de I+D+I dentro del área de investigación y desarrollo de INIMA, y ellos van a profundizar un poco más en la PRO y cómo han dado, pues vamos a decirlo así, coloquialmente, una vuelta de tuerca al aprovechamiento de la PRO y a la simbiosis con la producción de agua desalada. Cuando quieras, Belén, tu turno. Bueno, buenos días a todos. Soy Belén Gutiérrez, trabajo como responsable de proyectos de I+D en GESE INIMA. Y en primer lugar, dar las gracias a la Red Canaria de Vigilancia Tecnológica e Inteligencia Competitiva y a la Dirección General de Industria del Gobierno de Canarias por la invitación, por contar con nosotros. Muchas gracias. Pues bien, como ha dicho Baltasar, la presentación que vamos a hacer es la exposición de las conclusiones y del trabajo que hemos realizado en el proyecto de GESE INIMA, que llevamos desde el año 2012, el denominado proyecto FOWE, la recuperación de energía de la salmuera de desaladoras de agua de mar, pero además damos un paso más, con un incremento de la producción de agua potable a un coste energético mínimo. La presentación que voy a realizar va a tener una breve introducción, muy similar a la que ha hecho Noemí para meternos en el tema. Veremos el desarrollo del proyecto, los resultados obtenidos y luego veremos la aplicación a un caso real, lo cual es muy intuitivo. Y al final veremos el valor añadido y la innovación que supone este proyecto y diferentes hechos a destacar. Pues bien, comenzamos. La disminución del consumo energético en desalación es una de las principales preocupaciones de nuestro sector desde siempre. Siempre ha sido objeto de estudio y se han buscado nuevas tecnologías. ¿Qué pasa? Que ahora nos encontramos con un techo tecnológico que es muy difícil de romper y nos lleva a buscar nuevos caminos que permitan la reducción de este consumo energético, pero de forma significativa. GESE INIMA se ha basado en la utilización de la energía osmótica como uno de los caminos para buscar romper este techo. Como todos saben, y Noemí ha explicado muy bien, la presión osmótica es la fuerza con la que los iones contenidos en una solución son retenidos en ella, ¿no? Y varía en función de la concentración de esa disolución y es mayor cuanto mayor es esta concentración. Está basado en la ley de Van Hoff, que aquí pueden ver, que es publicada en el año 1886. De tal manera que nosotros, basándonos en la idea que ya tuvo Loew en el año 54, que habla de la energía generada durante la mezcla de dos disoluciones, una disolución de menor disolución diluida o disolución de agua dulce con una disolución más concentrada, la disolución diluida por ósmosis directa pasa a la cámara de la disolución concentrada, de tal forma que la diferencia es lo que se conoce como presión osmótica. Además, Loew, como también ha explicado Noemí, se da cuenta que esta energía, esta presión, puede ser utilizada para la producción de energía eléctrica. Pues bien, en base a estos principios, GESE INIMA desarrolla y patenta un método para obtener energía hidráulica aprovechando este potencial osmótico de la salmuera que producen desaladoras de agua de mar. Y la idea consiste en usar este fenómeno a través de membranas semipermeables, de tal forma que lo que hacemos es utilizar dos vertidos, la salmuera de una desaladora y el efluente del tratamiento terciario de una
depuradora, para transformarlo en dos recursos que nos permiten producir energía. El agua salobre atraviesa la membrana semipermeable y pasa a la cámara de salmuera, produciendo una salmuera diluida con una presión muy similar a la salmuera de entrada. Producimos energía. De esta manera desarrollamos nuestro proyecto. ¿Cómo comenzamos? Pues bien, tomamos la salmuera de una desaladora ya existente y, como decimos, la introducimos en lo que denominamos tecnología FOWE. Es una membrana de ósmosis directa a la que también nosotros alimentamos con agua procedente del tratamiento terciario. Damos lugar a una salmuera diluida que se puede turbinar y verterlo al mar con una concentración muy similar a la del agua de mar. Hasta aquí, muy similar a lo que ha contado Noemi. De tal forma que nuestro objetivo técnico es obtener energía del proceso de ósmosis directa. Pero nosotros nos damos cuenta que podemos ir más allá. Esta salmuera diluida podemos utilizarla para producir más agua potable. De tal forma que nosotros esa salmuera diluida la introducimos en una nueva ósmosis inversa. Por lo tanto, nuestro proyecto tiene dos objetivos. Por un lado, la recuperación de energía con la ósmosis directa y, por otro lado, producir mayor cantidad de agua potable, muy importante, con la misma captación que teníamos de inicio. Eso lo veremos más adelante. Estos son nuestros dos objetivos, no solo recuperación de energía, sino una mayor producción de agua potable. Y siempre a un coste energético mínimo. Además, en las simulaciones posteriores que hemos hecho, lo que buscamos es maximizar la reducción del consumo energético. ¿Cómo lo hacemos? Instalando unidades de recuperación de energía de cámaras isobáricas que nos garanticen que se reduce el consumo energético al máximo posible, que son las que ustedes pueden ver aquí. Pues bien, nuestra planta piloto, que como he dicho lleva desde el año 2012, está situada en la desaladora de Alicante 2, propiedad de la Mancomunidad de los Canales Delta y Villa. Y en esta planta piloto hemos ensayado diferentes tipos de membrana, tanto en arrollamiento en espiral como de fibra hueca. Y durante todo este tiempo hemos probado 2 generaciones de membranas de arrollamiento en espiral y 4 generaciones de membrana de fibra hueca. En la actualidad estamos en la 4ª generación. Y después de todos los estudios de rendimiento y todas las pruebas realizadas durante este tiempo, nos hemos dado cuenta que los mejores resultados que van a ver ustedes ahora se consiguen con las de fibra hueca. De hecho, de generación en generación se han ido mejorando los resultados. ¿Qué resultados hemos obtenido? Y a modo de resumen les muestro aquí. Existe un rango óptimo de presiones de 15 a 21 bares, que es la presión a la que se bombea la salmuera, que es el rango de presiones óptimo. También existe un rango de caudales óptimo, tanto de la salmuera como de lo que nosotros llamamos agua salobre, que es el agua procedente de la depuradora, y moviéndonos dentro de este rango conseguimos consumos específicos de producción de agua potable de 1,77 a 1,67 kWh por metro cúbico. Estos consumos son en torno a un 35% inferior de lo que viene siendo un tren normal de ósmosis inversa, que suele estar en 2,3, 2,4, incluso ahora mismo se puede llegar a hablar del 2,2. Pero siempre estamos, como ven, a un nivel muy, muy inferior. Para conseguir estos valores también tenemos valores de conversión de esta ósmosis directa superiores al 50% y luego, muy importante, valores de salinidad del efluente cercanos al agua de mar, evitando cualquier impacto tanto sobre la flora como la fauna marina. No solo hemos hecho ensayos en la planta piloto, sino que luego hemos hecho también simulaciones que corroboran los resultados obtenidos, tanto del rango óptimo de presión como el rango óptimo de caudales que ustedes
pueden ver ahí. Y importante, con una conversión de la ósmosis directa superior siempre al 50%. Y ahora me voy a detener en lo que es aplicación a un caso real. Hemos hecho el estudio de qué supondría esta tecnología si lo aplicáramos en una planta real existente. Una planta, por ejemplo, de 65.000 metros cúbicos día. Esta planta puede ser perfectamente la planta desaladora de Alicante, Alicante 2. ¿Qué requisitos tendríamos? Pues que tuviera una estación depuradora de aguas residuales cercana que nos permitiera llevar a cabo esta tecnología. Esta planta tiene la captación que ustedes ven ahí, una descarga de salmuera, abastece a una ciudad y luego el agua residual llega a una estación de aguas residuales que tiene su emisario también. Pues bien, si nos pide el cliente una ampliación de 27.000 metros cúbicos día de esta planta, tenemos dos opciones, o hacer una ósmosis inversa típica que nos dé esta ampliación, o bien hacer esta expansión con nuestra tecnología. La captación para el caso de la expansión con nuestra tecnología sería idéntica y lo único que habría que hacer es ver si existe un tratamiento terciario en la planta y si no, hacer un pretratamiento previo en nuestra planta y de esta forma abastecerlo. ¿Cómo lo comparamos? ¿Cómo vemos en números qué supone el proyecto FOWE si lo aplicáramos a una planta existente en una ampliación? Pues los números los pueden ver ahí. Si hiciéramos la expansión del sistema con una ósmosis inversa convencional, los consumos serían idénticos a los que tendríamos en la existente, mientras que si le hacemos la ampliación con el proyecto FOWE, tendríamos un menor coste de inversión, porque, entre otras cosas, la captación no habría que tocarla, la captación sería la misma, aumentando al mismo tiempo la producción de agua potable y, vuelvo a repetir, con el mismo caudal de captación. Tendríamos una menor salinidad del efluente y un menor también caudal del efluente. Y tendríamos una disminución de los costes de operación y mantenimiento por la reducción del consumo energético y de los químicos. Y finalmente, este menor coste también de producción de agua potable, pero que se traduciría también al precio de venta final del usuario. Esto es la aplicación de la tecnología FOWE a una planta existente en la que se nos pide una ampliación. Pero ¿qué pasa si nosotros hacemos una planta desde el principio con la tecnología FOWE con esta nueva concepción? Este proyecto supone un cambio de visión, supone un cambio en la planificación y gestión de residuos. Entonces, vamos a ver qué supondría. El esquema sería el mismo, con la diferencia que la producción ahora, la total, sería 65.000 metros cúbicos día y, como pueden ver ustedes, la captación sería mucho, mucho menor. Vamos a verlo en una tabla que supondría en números. La nueva planta, si se hiciera con una ósmosis inversa, una nueva planta de 65.000 metros cúbicos día, tendría un total de costes en operación y mantenimiento de 0,41, redondeando 42 euros por metro cúbico, mientras que si lo hacemos con una nueva planificación con esta tecnología FOWE, estaríamos hablando de 0,35. De tal forma que, como ustedes ven, hablaríamos de una reducción del coste total de inversión con respecto a la inversión de una planta de producción equivalente con tecnología de ósmosis inversa convencional. Estaríamos hablando de una reducción del CAPEX, hablaríamos también de una reducción del OPEX, reducción de los costes de operación y mantenimiento. Reduciríamos también los costes de producción de agua potable y luego, al tener una reducción tan drástica del volumen de captación, reduciríamos el impacto ambiental en el medio marino, puesto que la reducción de la salinidad de vertido, estaríamos hablando de salinidades muy próximas ya al agua de mar. Por lo tanto, el impacto en los ecosistemas marinos sería totalmente mínimo. De esta forma, y ya para concluir, queremos resaltar cuál es el valor añadido y la innovación que supone este proyecto.
Pues lo principal y lo que nosotros consideramos más importante. Al final, este proyecto supone y demuestra que es posible una gestión sostenible. Es posible la integración de la desalación y la reutilización de aguas residuales en un único proceso. Y no solo es posible, sino que además es económicamente rentable. Este sistema FOWE, además, demuestra que es posible dar otro paso más en la reducción del consumo energético en desalación y mitigar el impacto del efluente en los que son los ecosistemas marinos. Importante, es una tecnología que se puede aplicar en plantas existentes y en plantas futuras, como hemos dicho, puesto que son menores los costos de producción, de operación y supondría un gran beneficio para plantas nuevas. Y algo que no he dicho y que merece especial atención es que el agua producida que nosotros producimos con la ósmosis inversa posterior a la ósmosis directa cumple con toda la legislación vigente. Viene de 2 vertidos y el agua producida es totalmente apta para consumo. Le hemos hecho todas las analíticas cumpliendo todos los reales decretos y cumple toda la legislación vigente. De esta forma, claro, ustedes dirán que la legislación actual no permite el consumo de agua procedente de aguas residuales, y ese es el principal escollo que nosotros nos encontramos. Tenemos una tecnología totalmente demostrada, confiable, con analíticas que lo demuestran, pero estamos pendientes de que al final las legislaciones, no solo de España, sino de todo el mundo, permitan este consumo. Ya hay varios ejemplos en ciudades que utilizan agua regenerada. Es verdad que no es de consumo directo humano, sino de consumo indirecto. Hay muchas veces que lo que hacen es inyectarlo y luego tomarlo, pero al final es agua regenerada. Y finalmente, ver que las aguas residuales son una fuente también de energía rentable y sostenible, y que es una fuente alternativa totalmente, y que al final esta tecnología nos permite cerrar el ciclo del agua realmente. Nos permite utilizar los 2 vertidos y transformarlos en 2 recursos. Y ya para acabar, señalar simplemente que este proyecto ha sido premiado por la International Water Association y también obtuvo un premio en el Congreso Internacional de AIBIR, entre otras menciones, que tenemos una patente desde el año 2011 y la cual la tenemos por todo el mundo y que ha tenido mucha repercusión, llegando incluso a Corea, donde se hablaba del proyecto y de la importancia que realmente puede tener en un futuro, siempre y cuando la legislación lo permita. Y nada, finalmente agradecer a la Mancomunidad de los Canales del Taivilla siempre por permitirnos continuar con nuestra planta piloto en sus instalaciones y por supuesto a Dirección General de Industria y a la Red Canaria de Vigilancia Tecnológica por el día de hoy, la presentación. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Belén. La verdad que muy atractivo el proyecto y presenta unos retos muy interesantes, ¿no? A veces, y yo creo que intentaré que salga en el debate, la parte tecnológica va por delante que la parte legislativa, ¿no? Y por otro lado, aquí los aspectos sanitarios o de ver cómo realmente un agua residual puede servir de aporte a la generación de agua en este ámbito industrial, realmente cómo la legislación puede regular ese tipo de soluciones es un aspecto a solventar y la verdad que es muy interesante. Por otro lado, retos como que normalmente no se conciben las desaladoras y las depuradoras juntas. Y eso aquí hay algunos apuntes aquí en el chat que me preguntan al respecto.
y que realmente probablemente hasta sean de empresas distintas, o qué costes energéticos sería mover el agua de una industria a otra, porque normalmente no se plantean juntas, ¿no? Esos son pues una serie de retos sobre este tipo de cosas, ¿no? Y la verdad que es un tema bastante interesante el que plantean, y a ver si después en el debate surge algún tipo de pregunta adicional. Muchas gracias, Belén. Vamos a pasar a la siguiente presentación. En este caso nos acompaña Víctor Monsalvo, y ya les comenté que era el responsable del área de coeficiencia de la parte de I+D de FCC Aqualia, y él nos va a traer bueno, los resultados preliminares o casi finales de un proyecto europeo que se llama MIDES, y que aborda una solución bastante interesante de desalación microbiana, en donde haya un aprovechamiento energético de la depuración de agua para poder desalar. Cuando tú quieras, Víctor. Muchas gracias por la presentación. En primer lugar, quería agradecer la iniciativa de la Red Canaria de Vigilancia Tecnológica e Inteligencia Competitiva de la Dirección General de Industria del Gobierno de Canarias, y al ITC, por supuesto, por coordinar el evento de hoy. Vamos a seguir con la temática que justamente Baltasar comentaba ahora, es cómo podemos aprovechar el unir dos instalaciones como las depuradoras y las desaladoras, aprovechando las sinergias que hay algunas ya se han comentado. Continuaremos en la que se propone desde el proyecto MIDES. Es un proyecto europeo que nace con la ambición de reducir drásticamente el consumo energético de las desaladoras. Disculpa. En este caso, el objetivo es súper ambicioso, un valor de 0,5 kWh por metro cúbico. Obviamente había que hacerlo para alcanzar ese valor con una tecnología absolutamente disruptiva. No hay ahora mismo en el mercado, y diría que dentro del plantel de tecnologías a investigar hay pocas que alcanzan ese valor. A la izquierda tenemos una figura que resume un poco cómo las tecnologías, tanto eléctricas como térmicas, los valores específicos de consumo energético. Hay alguna que lo ha bajado respecto a esta gráfica que ya tiene un par de años. Hay algunas iniciativas que ya han logrado bajar de 3 kWh, como por ejemplo puede ser la ósmosis directa. En este caso, con la MDC, con la Microbial Desalination Cell, que ahora les comentaremos, unido a un post-tratamiento con ósmosis inversa, intentaríamos reducir el consumo energético en torno a un 75%. ¿De dónde sale toda esta idea? Parte del concepto básico de que el agua residual en sí mismo contiene energía, aproximadamente 4,2 kWh. Si lográsemos aprovechar la energía contenida en el agua residual en cada uno de nuestros hogares, podríamos estar alimentándonos el 7,2% de la energía que consumimos, lo cual no es nada despreciable. Claro, el objetivo aquí es, o la gran duda es, ¿qué tecnología nos permite aprovechar esa energía? Está ahí, pero no tenemos actualmente tecnologías disponibles que nos permitan hacer esto, ¿no? Desde la depuración hay algunas líneas de trabajo, como pueden ser la generación de biomasa innovadora, como pueden ser las microalgas, y luego esa biomasa utilizarla posteriormente para obtener energía y así energizar el proceso desalativo. O otras tecnologías como Advances, que son también con microorganismos fototróficos. En este caso, MIDES utiliza microorganismos electroactivos. Son capaces de utilizar la materia orgánica como fuente de energía química y transformarla en energía eléctrica. Será esta energía eléctrica la que utilicemos para el proceso de desalación. En el concepto MIDES, de una forma muy general, lo que tenemos se alimentan al proceso dos corrientes, la del agua residual y la del agua salobre o salada, y con el proceso generaremos dos corrientes finales, que es un agua depurada y un agua potable. Con la salvedad que cabe destacar, y es que nunca el agua residual terminará siendo agua potable. Lo único que utilizamos del agua residual es su contenido energético. Para hacer eso se diseñó un proceso, básicamente tiene dos líneas, la línea central, que es la línea de agua salada, en la que después de un pretratamiento alimentaríamos a lo que es la tecnología más importante de todo el proceso, que es la desalación microbiana, la celda de desalación microbiana, o MDC, que luego posteriormente, una vez bajada la salinidad, podríamos alimentar a un sistema de ósmosis a baja presión. Y por otro lado tenemos la línea más abajo, que es la línea del agua residual. Normalmente suele requerir un preacondicionamiento anaerobio para generar, digamos, una mayor concentración
y ácidos grasos volátiles, que es la gasolina, digamos, para los microorganismos electrogénicos que nos suministren la electricidad para el proceso desalativo. Como resultado de este proceso, como ya comentaba, obtendríamos el agua potable y, por otro lado, un agua residual ya tratada. Si enfocamos más a la parte de la tecnología más innovadora, que es la tecnología de MDC, básicamente, por mayor similitud para las personas del sector, sería como una electrodiálisis, pero en este caso tendríamos separadas tres zonas. A la izquierda es la zona en la que alimentamos el agua residual. Estas tres zonas están separadas por membranas de intercambio. La primera zona, como os decía, la zona anódica, separada por una membrana de intercambio aniónico. Luego tenemos un canal central, que es donde alimentamos la corriente de agua salina a desalinizar, que está separada a su vez de una cámara a la derecha, una cámara catódica, separada por una membrana de intercambio catiónico. Como ven, al final lo que tenemos es una pila. A la izquierda tenemos el ánodo, a la derecha tenemos el cátodo, a la izquierda sería un bioánodo y a la derecha un cátodo químico que regeneraremos y que utilizaremos en continuo. El proceso de desarrollo de la tecnología durante el proyecto MIDES arrancamos hace 4 años ya con una tecnología que estaba a escala laboratorio. Medía 10 por 10, la podíamos sostener sobre nuestra mano. Básicamente podíamos obtener el objetivo en ese momento era obtener unos pocos mililitros. A partir de ahí el proyecto MIDES presentaba como objetivo el llegar al escalado y generar una planta de la que pudiésemos obtener en torno a casi 4 metros cúbicos al día. Lo que quiero contarles es un poco cómo ha ido este proceso, cómo a partir de esos trabajos que identificábamos hace 4 años con una producción específica muy baja, hablamos de 0,08 litros por cada metro cuadrado hora, para una desalinización parcial, no total, y cómo hemos ido consiguiendo mejorar esos números hasta la actualidad. Bien, por remarcar un poco, esta es los resultados a escala laboratorio. Esta fue la plantita que teníamos trabajando, en este caso, en los laboratorios de INDEA Agua, en Alcalá de Henares. Y aquí simplemente he recogido 2 gráficos que creo que pueden ser interesantes de aquella etapa, ¿no? Aquella etapa en la que teníamos claro que queríamos llegar a tener ese león, a esa tecnología del futuro, pero que estábamos trabajando con un pequeño gatito. Un gatito que empezamos a trabajar con agua sintética, agua salobre y agua de mar sintética, también para el agua residual era sintética, y que después de los primeros resultados, como ven aquí a la izquierda, en la gráfica de la izquierda, dependiendo de la salinidad con la que trabajábamos, obteníamos unas tasas de desalación que se reducían a medida que incrementábamos la salinidad. Dimos el siguiente paso a trabajar con aguas reales y al ver que efectivamente el proceso, todavía a esa pequeña escala, era capaz de desalar, con la tecnología lográbamos bajar del milisiemens por centímetro de conductividad en el agua producto, continuamos con el escalado. En aquel momento, además, hicimos un trabajo comparativo, que es este que ven aquí arriba a la izquierda, es un trabajo que está en Open Access, con lo cual pueden leerlo. Decidimos cómo debía ser esa configuración de la tecnología. Había muchas dudas hace 4 años, cuando empezábamos, de cómo debíamos configurar esas pilas, ¿no? En ese trabajo se define muy bien por qué decidimos con el diseño que utilizamos para el siguiente escalado, que era la escala prepiloto. Aquí es una fotografía de la planta que todavía estaba trabajando en un ambiente de laboratorio. Lo que hacíamos era transportar las corrientes tanto de agua residual como de fluente salino. Y estos son algunos resultados. Lo que más nos preocupó en aquel momento era si podíamos concluir que el diseño que habíamos definido realmente se podía escalar. Entonces, en el gráfico de la izquierda, donde ven los diagramas de barras, ven comparando a escala laboratorio en rojo y a escala prepiloto en azul, que los rendimientos de eliminación de sales obtenidos tanto para agua salobre como para agua de mar, efectivamente los mantuvimos con el escalado. Nos dábamos entonces por contentos con el tipo de diseño que habíamos obtenido. Y aprendimos otra cosa que también era muy importante. En el gráfico de la derecha, como ven, hay 5 zonas reseñadas, recirculadas con círculos azules. Los 2 de la izquierda, con baja salinidad de 5 gramos por litro. Como pueden ver, hay 2 círculos. El de más arriba, lo que conseguiríamos sería desalar a mayor velocidad, pero con una menor producción de energía. Y en el círculo más abajo podemos trabajar y jugar con la tecnología para, cambiando las condiciones, irnos más hacia la producción de energía
en detrimento de una producción de agua potable. Si nos vamos a los 3 círculos de la derecha, ya estamos hablando de salinidades de agua de mar, la conclusión fue exactamente la misma. Podemos jugar con la tecnología dependiendo de cómo la configuremos para un objetivo de producción energética o hacia la producción de agua potable. En este caso, internamente lo que decidimos fue maximizar la producción de agua potable. Bien, una vez resuelto y con los resultados de la escala prepiloto, dimos el salto a la escala piloto. Era un salto que en aquel momento era un salto al abismo. Estaríamos en ese momento incrementando la producción de agua potable con esta tecnología en 4 órdenes de magnitud, si consideramos en cómo partíamos hace 4 años. Realmente es remarcable que una tecnología absolutamente disruptiva se puedan llegar a ese escalado. Este es el aspecto de la planta piloto. Todavía esa foto era en el momento de la construcción. Y una planta que diseñamos para una capacidad de 3,6 metros cúbicos día. Actualmente esa planta, bueno, aquí tienen una foto para que comparasen el león grande con aquel gatito con el que partíamos hace 4 años, como ven la diferencia de escala, que además también conllevó de producción, es notable, es notoria. Esta es la planta que tenemos en el Centro de Innovación y Desalación en Denia, el centro de Aqualia. Esta es la planta donde está containerizada, donde tenemos todos los elementos que constituyen la solución Mides. Estos son una tabla de resumen de cuáles serían las producciones específicas tanto para agua salobre como para agua de mar a lo largo del escalado. Los mejores resultados hasta ahora los hemos obtenido a escala prepiloto, en torno a 12 LMH, litros por metro cuadrado hora, y actualmente esta planta lleva operando un par de meses, está produciendo en torno a 2,2. Todavía la producción específica es baja, pero lo que cabe destacar, y yo creo que es un salto cualitativo, y de hecho es la primera vez que lo difundimos, es que es una planta absolutamente autónoma en términos energéticos. Esta planta está funcionando sin ningún aporte de energía externa. Con esto les hemos presentado cuál ha sido nuestro viaje durante estos 4 años. Actualmente estamos a la escala que ven en 2019 de piloto, 3,6 metros cúbicos día, y ya estamos trabajando para el desarrollo de lo que podría ser ya la planta demostrativa e irnos a unos 200 metros cúbicos día. Esto ha sido todo gracias a la colaboración del consorcio europeo, en el que trabajamos estos 10 partners, de los cuales ven los logos a la derecha. Ha sido fundamental el trabajo con los centros de investigación, con movilidad incluso interpersonal entre los centros de investigación y la compañía, para que el gran conocimiento que había en los centros de investigación se haya podido trasladar a un ámbito más industrial. Estas son las 2 plantas demostrativas. La de Denia, como le comentaba, ya está funcionando, ya llevamos 2 meses en operación, y la semana que viene llegará la otra planta piloto a Tenerife, y donde estará operando muy pronto. Finalmente, esta es una disposición de planta como la concebimos con el proyecto Mides, una zona en la que recibiríamos el agua residual con su preacondicionamiento para luego aprovechar el contenido energético, y otras unidades para la preparación del agua salada, incluso para su posttratamiento para conseguir agua de calidad potable. Este es el centro de innovación de Aqualia, el de Denia, donde tenemos todas estas plantas que les hemos comentado. Esta es la planta, la desaladora de Fonsalía, donde llegará la MDC la semana que viene, y donde desde luego estarán invitados para poder ver las instalaciones, y donde tenemos que dar las gracias al Consejo Solar de Aguas de Tenerife y a la colaboración que tenemos con la Universidad de La Laguna. Y al final, ya como resultado y como conclusión, si retomamos la idea inicial que les comentaba de que con el agua residual podemos obtener un 7,2% de nuestro consumo energético, si hacemos un análisis, como hacía mención antes Baltasar, de cómo podría ser la combinación de depuradoras y desaladoras, en concreto utilizando esta tecnología, a la izquierda ven cuál podría ser el suministro de energía y el suministro de agua potable con sistemas convencionales o con la tecnología Mides. Podríamos suministrar en torno a un 4% de la energía consumida por la población y en torno a un 20% de agua potable, solamente utilizando los residuos, lo cual es extremadamente interesante y destacaría sobre todo en un ambiente en las islas, más con lo que pasó hace un par de días, ¿no?, con el cero energético. Imagínense el poder
desligarse totalmente del sistema energético y solamente promover y energizar el sistema de desalación con nuestros propios residuos, ¿no? Un residuo que siempre está disponible. Y si hacemos un análisis energético per cápita en lo que sería la suma de desalación y depuración por cada uno de nosotros, si utilizamos sistemas convencionales más o menos al día, consumimos 0,8 kilovatios hora. Con el sistema Mides tendríamos incluso producción energética. Y no tengo tiempo, simplemente aprovechando que tenemos a la comunidad científica y a otras personas involucradas en el sector del agua en las islas, comentar que estamos en otros procesos, en otros proyectos, disculpen, además del proyecto Mides, como es el proyecto del Puerto de la Cruz, para eliminar nitratos, y en el que también se trabaja en el ahorro energético y en la valorización de salmueras, con un sistema basado en la economía circular y el aprovechamiento de residuos de poda, en la gestión de salmueras con sistemas biológicos, sin consumo energético e inocuos, con la producción de nitrógeno y de sales ricas en nitrato. Y otros proyectos que llegarán muy pronto. Sea4Value es un proyecto también de Horizonte 2020 que empezamos ya hace un mes y medio y que también tendrá implantación en la isla. Y el proyecto Rewise, que empezaremos en septiembre y que también tiene como ambición la reducción del consumo energético, la gestión de salmueras y en general hacer de la desalación un proceso más sostenible. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, Víctor. Bastante interesante y encima es una aplicación que ya tiene, por lo menos a escala demo, una actuación aquí en Canarias. Hay, bueno, bastantes oportunidades en todo lo que traslada y sobre todo la simbiosis que se plantea claramente con cómo aprovechar la depuración a otro nivel, ¿no? No solo por cumplir una normativa, sino también como un vector energético. ¿Hay alguna pregunta aquí sobre qué tipo de pretratamiento se utiliza a nivel general, un poco tanto en la parte de depuración microbiana como en la ósmosis inversa, si requiere algún tipo de tratamiento, aunque creo que no, porque la ósmosis es convencional, y también si hay algún tipo de trabajo con los fangos que se generan en ese proceso? No sé si tienes algún tipo de respuesta, Víctor. Sí, una excelente pregunta. En la línea de tratamiento, en la línea de agua residual, disculpad, va a depender de dónde la ubiquemos. En el caso de aguas residuales municipales, proponemos un sistema anaerobio para incrementar la concentración de AGVs, de ácidos grasos volátiles. En el caso de aguas industriales, que ya hemos trabajado con ellas, no se requiere ningún tipo de pretratamiento. Alimentamos directamente. Lo que podría ser un desbaste para eliminar los grandes sólidos, obviamente, ¿eh? Eso sí, un pretratamiento de la parte más grosera. En la parte de agua salina, de la corriente salina, antes de la MDC lo que tenemos es un pretratamiento similar al que podemos tener para una ósmosis, no requiere más calidad. Y había una pregunta interesante, la última parte, a la que no recuerdo, era la de... ¿De los fangos? La de los fangos, excelente, sí. En esta tecnología no se genera fango. Es súper baja. Lo que le pedimos a las bacterias en este caso es que sean sumamente ineficientes para ellas mismas. Entonces, todo lo llevan hacia la producción de energía y muy poco hacia la síntesis celular. Entonces, esperamos que la purga y la generación de fangos sea prácticamente nada a lo largo de la operación. Bien, muy bien. Les animo a aquellas personas que lo deseen abrir su micro y a ver si nos lanzan alguna pregunta o quieren debatir sobre lo que estamos hablando. Vamos a ver si alguien se anima. Vamos a ver, ¿alguna pregunta más? Hay alguien por aquí que me dice si qué otras tecnologías, esto para Belén o para Víctor o para Noemí, si hay otras tecnologías aparte de la PRO que se estén usando a nivel piloto o demostrativo para aprovechar gradientes energéticos o gradientes salinos, ¿no? Como puede ser la electrodiálisis reversible, la desionización capacitiva, y si alguno de ustedes pues tiene experiencia en ese tipo de desarrollos utilizando salmuera. A ver, ya. Nosotros en GESINIMA hemos llevado a cabo un proyecto con INDEA Energía, que acabó el año pasado, de desionización capacitiva de salmuera, pero de plantas desaladoras de agua salobre.
un proyecto muy, muy interesante, pero al final nos dimos cuenta que teníamos, funcionaba muy bien el sistema de placas. Al final lo que nos encontrábamos era un problema en cómo evacuar el agua una vez que la tenías ya desionizada o ya la tenías los iones en las placas, cómo lo hacías para que tuvieras una regeneración que fuera competitiva, o sea, que no tuvieras que funcionar en batch. Ese fue el principal escollo que nos encontramos, pero sí, nosotros estamos trabajando en otras líneas, no solo en el proyecto FOWES, estamos siempre viendo posibilidades porque al final la salmuera hay que valorizarla o no deja de ser ahora un problema para las plantas desaladoras y para una gestión sostenible de las desaladoras. Bien. Hay un tema de debate internacional a nivel de ciencia y tecnología que tiene que ver con el concepto del Zero Liquid Discharge, ¿no? Cómo conseguir un vertido cero, tanto conceptos de aguas depuradas como conceptos de salmueras, ¿no? Ustedes, cualquiera de los tres, ¿qué opinión tienen al respecto? ¿Es factible hablar de ese tipo de conceptos de vertido cero buscando criterios de sostenibilidad? Bueno, yo creo que sí tenemos ahí desde luego un campo de trabajo y un reto sobre la mesa en el que todos deberíamos ponernos en ello, ¿no? Ahora además hay unido a que no solamente sea el interés científico-técnico, sino que además de mercado es interesantísimo, ¿no? En la zona del Golfo ahora mismo están demandando este tipo de soluciones. Las convencionales ya las conocemos y sus desventajas y sus consumos energéticos también. Ahora mismo las que están apareciendo, y afortunadamente ya están habiendo los primeros contratos, y fundamentalmente es en Arabia Saudí, están siendo con sistemas solares, ¿no? Lo cual tiene mucho sentido. Todavía les queda, están en un sistema, ahora mismo planteando construir plantas demostrativas, tienen todavía un pequeño recorrido por delante de ellos, pero creo que puede estar por ahí la solución, la combinación con energías renovables. Belén, ¿quieres o Noemí alguna aportación? Nosotros, en cuanto a aguas residuales, tenemos un proyecto también, se llama el proyecto Oscar, el cual buscamos la eliminación total, buscando el vertido cero de los lodos. En este proyecto lo que hacemos es oxidarlos en condiciones subcríticas y conseguir eliminaciones del fango en torno casi al 8%. Estamos en planta piloto, la tenemos ahora mismo en la depuradora de Segovia y estamos obteniendo resultados muy prometedores, la verdad. Y es al final, el vertido cero es a lo que tiende el sector y a lo que se debe tender, tanto en desalación como en depuración. Bien. ¿Y Noemí? Nada, yo me sumo a lo comentado por Víctor y Beatriz. Tecnología existe para el vertido cero, la conjugación de ellas, ¿no? Para conseguirlo, pero aún queda mucho por hacer. Vale, bien. Ahora, yo quiero lanzar una pregunta que me gustaría que tuviéramos un poco de debate e invito a los asistentes y sobre todo a alguien que esté muy vinculado a la administración pública y a la gobernanza, y es cómo solventar el importante reto que tenemos ahora con las emergentes, que es que vayan a la par de la legislación. Cómo conseguir esa confianza que necesitamos en todos los actores para demostrar que hay tecnologías que dan respuesta y que deben estar legisladas con tiempo y forma, para que no nos encontremos con pues, proyectos muy interesantes y demostrativos con disponibilidad de que puedan estar implementados en el mercado, pero que no encuentran una legislación para hacerse un hueco, ¿no? Eso me permite simplemente puntualizar que ahora mismo el Gobierno de Canarias está trabajando ya en una ley de la ciencia que permitiría por lo menos regular la parte de I+D de los proyectos.
Es decir, que cuando abordemos un proyecto I+D en donde se va a abordar soluciones o conceptos que ni tan siquiera están registrados en una legislación o una reglamentación, que no encontremos trabas administrativas para hacer la parte demostrativa, que muchas veces muchos proyectos se quedan en el aire porque no encontramos un marco jurídico en donde hacer una experimentación, ¿no? Entonces, me gustaría, si hay algún asistente en la sala o los ponentes, si quieren profundizar un poco en qué, y hago la pregunta, es qué debiéramos articular o qué hoja de ruta debiéramos incorporar para que toda la parte de administración, gobernanza, legislación vaya a la par de la I+D y de articular las medidas necesarias para avanzar en los desarrollos tecnológicos a la vez que se avanza en el marco legislativo. Si me permite, no sé si me oye. Sí, sí, claro. Sí. Si no te importa presentarte. Sí, mira, soy Fran, ingeniero técnico agrícola del Ayuntamiento de Arico. Estoy relacionado con el tema de, digamos, de urbanismo, con la oficina técnica y tal, y llevo muchos años con el tema de la ley del suelo, y siempre peleando por estas cosas que tú nos estás diciendo, ¿no? Que no caben los proyectos innovadores, que son realmente los proyectos viables, porque, o sea, hacer un invernadero de tomates, pues ahora mismo no es viable, y es lo que la ley contempla. Entonces, se está haciendo actualmente una modificación de la ley del suelo, y sería muy interesante estar al tanto de los primeros borradores que salgan para incluir en esa nueva ley algún articulado que permita en determinados usos, por ejemplo, en los usos, aunque sean protección del paisaje y sea protección ambiental, por ejemplo, en la zona del litoral, pues que se emitan los usos científicos y de exploración tecnológica, siempre y cuando pues se tenga en cuenta, pues, a lo mejor una evaluación ambiental donde no haya afección al medio, ¿no? Como ocurre en estos casos, incluso que se mejora la afección al medio. Es simplemente para comentar lo que no existe eso ahora mismo en la legislación. Cierto. A ver, ¿alguna aportación más a este punto tan, para mí es estratégico en algún tipo de proyecto? A ver, Víctor o Belén, por su experiencia en haber dinamizado ese tipo de proyectos que hoy nos presentaron, ¿qué cuellos de botella se encontraron con la legislación? Bueno, nosotros en este y otros proyectos, porque la pregunta es un poco abierta, yo creo que para innovación en general, nos hemos visto bastantes veces en la situación en la que comentáis, porque bueno, pues por nuestra naturaleza como compañía, pues trabajamos en muchos proyectos de muestra. En algunos ejemplos ha sido imposible, ha sido trabajar con 11, 12 permisos y tener que hacer que se quede el proyecto en stand-by. Pero otras veces con la misma ambición y el mismo impulso se ha logrado que, sobre todo entidades a nivel comunitario, hayan, al menos durante un tiempo, el poder trabajar a escala demostrativa y poder demostrar que eso podría funcionar. Y esto en algunos casos también ha motivado el cambio de regulación. Solamente conozco regulación a nivel de ordenanza y a nivel de comunidad. Esto ha sucedido. Así que bueno. Nosotros, al final lo he comentado en la presentación, el principal escollo que nos encontramos en este proyecto, en el proyecto FOWE, es la legislación, porque nosotros cumplimos con todos los requisitos de calidad que se exigen al agua potable a día de hoy, y hemos hecho también analíticas de contaminantes emergentes que ahora también son preocupantes, sobre todo en la situación en la que estamos ahora, y cumplimos con todo. Es verdad que una de las fuentes es un agua residual, pero no deja de haber pasado por 2 membranas. Entonces, en cuanto a las administraciones públicas, estoy totalmente de acuerdo contigo, Baltasar. Es algo que se tienen que plantear, que muchas veces las empresas o los centros de investigación van por delante de la legislación, y cuesta muchísimo poner tecnologías novedosas
en instalaciones, o incluso los pliegos de instalaciones nuevas, como muchas veces luego la obra se demora 2 años, tienes que cumplir un pliego que tecnológicamente muchas veces no es que esté obsoleto, es que hay tecnología mucho mejor en ese momento que tú haces la construcción. Y en cuanto también a trámites legales, nos hemos encontrado problemas pues, con el proyecto que también os he comentado, el proyecto OSCAR, de tratamiento de fangos, que te exigen tal cantidad de trámites, permisos, que muchas veces es que hay en plantas que no puedes llevar tu planta piloto por todos los requisitos que te piden para una planta piloto. Ya no te hablo para si fuera a ponerlo a escala industrial. O sea, que yo creo que es un tema que hay que trabajar con el tema de las administraciones y ver cómo se puede ir de la mano. ¿Alguna aportación más? Y veo a Jaime Zaguani que ha abierto su micrófono. Sí, ¿Quieres, hola, Jaime? sí, buenos días, ¿se me oye bien? Sí, perfectamente. Perfecto. Oye, agradecer también a los ponentes las brillantes exposiciones realizadas al respecto sobre estos temas que son muy novedosos, ¿no? Y tan necesarios pues, para el desarrollo tecnológico del agua aquí en Canarias, ¿no? Yo me gustaría hacer 2 reflexiones al respecto. La primera, desde el punto de vista de la normativa legal, ¿no? La normativa legal en la aplicación de la reutilización de las aguas para poderlas incorporar diríamos, al agua potable, en definitiva, ¿no? Al agua apta para consumo humano. Ya sabemos que hay restricciones y normativas que en este momento pues, bueno, pueden ser discutibles y quizás con el paso del tiempo, teniendo en cuenta el desarrollo de la industria, pues pueden ser que tengan indicios de modificación, ¿no? Por tanto, lo que me quisiera preguntar, en definitiva, es qué utilidad tiene el hecho de aumentar la necesidad del agua potable, prescindiendo, obviamente, del concepto de la autosuficiencia, por un lado, de una parte de ese ciclo, que estamos hablando de la depuración y, por tanto, la regeneración, y que permite darle otros usos al margen del incremento del agua potable, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, me llama mucho la atención que hablemos de reducción de consumo de energía desde el punto de vista básicamente centrado en el aspecto de la desalación o intentando combinarla con la depuración, es decir, vincularlo al ciclo integral del agua cuando hasta ahora la política de gestión hidráulica siempre ha sido gestionarlas por separado. De hecho, hay proyectos muy interesantes en la autosuficiencia energética de la SEDAR, aprovechando evidentemente el contenido en materia orgánica y tratando con procesos de digestión anaeróbica, mediante deshidratación de fangos, la recuperación de energía para hacerlas autosuficientes. Por tanto, el planteamiento que me hago es hacia dónde vamos, ¿no? Si vamos a una recuperación energética de un ciclo integral de forma parcial o de forma individual, o queremos plantear una nueva perspectiva desde el punto de vista global, ¿no? Pues esas son las 2 reflexiones que me gustaría si los ponentes tienen, diríamos, o cualquiera de los asistentes pudieran hacer los argumentos que estimen oportunos, ¿no? Para establecer un pequeño debate. Muy interesante, Jaime. A ver, si quiere alguien tomar la palabra. Obviamente, y eso es puede responder en parte a esta reflexión que lanza Jaime, obviamente tiene que haber un cambio, ¿no? Un cambio de mentalidad, de planteamiento, de planificación, y que cada vez la parte de desarrollo tecnológico, de investigación, esté más metida en los asuntos de planificación, ¿no? Vamos, no invento nada cuando digo que no solemos, y me meto en la parte de I+D, no solemos participar en las mesas de socialización de la planificación hidrológica. Y ese es el momento en el que debemos ser partícipes y de exponer el caso de Canarias, ¿no? Las cuencas hidrográficas insulares, exponer ante ciertas necesidades o medidas y presiones detectadas que pueda haber soluciones que en el marco de pocos años
probablemente en el marco de la planificación, o sea, en ese marco temporal de planificación hidrológica, puede haber soluciones que estén en el mercado y no aparecen por ningún documento oficial, ¿no? Por lo tanto, yo creo y propongo que debemos ser, la parte ciencia y tecnología, debemos entrar en la administración, en los foros de participación que normalmente hay, para hablar de gestión integral, para hablar de sostenibilidad del ciclo y para proponer que hay soluciones más allá de las convencionales y que en un marco temporal de 5 o 7 años probablemente puedan dar respuesta, ¿no? Es mi aportación en este ámbito. ¿Alguna otra contribución? Hay una pregunta aquí para Belén que habla sobre la población, ¿no? La ciudadanía. ¿Cuál es tu opinión sobre qué puede pensar una ciudadanía que se divulgue que hay una tecnología que genera agua, en el hipotético caso que hubiese legislación, que suministra agua a la población a partir de, o tomando como recurso aguas residuales, ¿no? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Sí, es un tema totalmente cultural. O sea, si tú a una población le dices que el agua procede de agua residual sin darle más datos, pues, y ahora con lo del coronavirus y todo, bueno, tendríamos, si ya hubo problema diciendo a lo mejor el agua del grifo, vamos, aquí en Madrid por lo menos se escuchó que no se sabía si era segura y tal, pues, pero es un tema totalmente cultural y en otros países, en África, hay zonas con escasez de agua que tienen ya incluso lo que he comentado, agua regenerada para consumo humano de tipo indirecto. Y lo que hacen es inyectarla y luego volver a tomarla. Al final es lo mismo, pero para la población mentalmente no es igual, ¿no? Pero yo creo que volvemos a lo mismo, es un trabajo de la administración y al final muchas veces la necesidad hace que la mentalidad de la gente tenga que cambiar también y que si económicamente, ambientalmente es algo sostenible y por supuesto se cumple con toda la legislación, no tiene que haber ningún peligro ni ningún riesgo y eso es lo que se le tiene que explicar a la gente. Sí, claro. Concienciación. Concienciación totalmente. ¿Alguna pregunta o consulta o aportación antes de ir cerrando? Bueno, nada más. La verdad que hemos mantenido aquí, hemos mantenido un nivel de participantes bueno del orden de 40, 45 personas. Y solamente para cerrar, me gustaría que cada uno de los ponentes nos diese una visión de futuro, obviamente cada uno en su ámbito, de cómo creen que evolucionaremos con este tipo de soluciones emergentes o dónde creen que está la principal oportunidad de explotación de estas tecnologías. Si cada uno de ustedes termina, yo por mi parte dar por cerrado este evento, darles las gracias a todos, principalmente a los ponentes y también a los asistentes que han escuchado pues, activamente. Por el chat llegan bastantes comentarios dando las gracias y las felicitaciones. Les invito a seguir activos en el resto de eventos de este tipo que solemos hacer al año y también inscribirse en la plataforma VTCAM para que estén al día con los boletines que intentamos enviar periódicamente. Terminando dejándoles la palabra a los ponentes, Noemí, Belén y Víctor, por si quieren hacer un cierre por su parte. Gracias. Noemí, cuando tú quieras. Noemí no está. Si quieres, Belén, empieza. Sí, yo para cerrar, pues un poco recalcar lo que acabamos de comentar. Como nosotros con el proyecto FOU hemos visto que la recuperación de energía de las salmueras es posible
que es tecnológicamente viable y que lo que hace falta ahora es un cambio de visión en la planificación, en los diseños y en la gestión de recursos por parte de las administraciones para que nos permitan a las empresas y a los centros tecnológicos seguir dando pasos en el camino en el que vamos, ¿no? En buscar el zero discharge, que es lo mismo que tú has hablado, y buscar al final tener centros de agua que sean totalmente sostenibles y que ayuden a cerrar el ciclo del agua. Víctor. Sí, pues nada, para cerrar, muchísimas gracias y se han presentado proyectos muy interesantes, muy innovadores. Creo que la fuerza tractora de desarrollo de tecnología está ahí continuamente trabajando y somos un país pionero en temas de desarrollo de tecnología del agua y vamos, ya concretamente con Canarias ya lo hemos hablado muchísimas veces, que siempre lo ha sido y debe continuar siéndolo. Creo que ahora lo que tenemos que hacer es intentar trasladar esta percepción de la innovación hacia la administración y ya conocemos algunos casos, creo que todavía tenemos que seguir mostrándolos más, en el que se abra el diálogo competitivo, que realmente se permita a la sociedad científica tecnológica y a las partes de aquellas empresas de desarrollo tecnológico que propongan soluciones a objetivos y retos, no a construir plantas simplemente convencionales, que eso impide la entrada de nuevas soluciones y, por tanto, hacerlo de una forma más eficiente y más sostenible. Muchas gracias a todos. Bien, pues muchas gracias. Damos por terminado este seminario y les invitamos a una próxima ocasión. Saludos y buen fin de semana. Hasta la próxima.